Bien, todo paciente infectado por coronavirus en su evaluación cardiológica debe realizar a su ingreso ¿qué cosa? Muchas veces se ha pensado que los virus, ¿no es cierto?, pueden causar una respuesta o causan una respuesta inflamatoria, o si no, la otra forma de daño en el cuerpo es que de manera directa el virus daña un órgano. Y los coronavirus no es la excepción, tiene los dos mecanismos de daño, ya sea por la respuesta inflamatoria o ya sea por el daño de órgano de manera directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es un edema agudo de pulmón no cardiogénico grave, severo, que se ve en los pacientes por COVID-19, se produce por una respuesta inflamatoria severa, no por el virus, sino por la respuesta inflamatoria que desencadena. En cambio, también la otra forma de daño, como les decía, es el daño directo del virus al órgano. Y por ejemplo en el corazón puede producir una miocarditis, ¿ya? Una miocarditis, que también no se conoce muy bien. Se dice que puede ser el virus el que está produciendo el daño de manera directa o la respuesta inflamatoria también, ¿no? Pero algo que se ha visto del coronavirus, de la enfermedad por COVID-19, es que desde el punto de vista cardiológico produce trastornos del ritmo cardíaco, arritmias, ¿correcto? Y una arritmia que se presenta son las supraventriculares, ¿no? Entonces, por eso en su evaluación, para evaluar los trastornos del ritmo cardíaco, todo paciente que es ingresado por COVID-19 hay que tomarle su electrocardiograma. Ojo, no solo por lo que el virus produce trastornos del ritmo cardíaco, sino también porque el tratamiento que se le da al paciente por COVID-19 muchas veces produce arritmias, y eso lo vamos a ver, ya lo habrán escuchado, la citromicina, que es un macrólido, la hidroxicloroquina, que es un antiparasitario, producen arritmias ventriculares, el famoso Torsades de Pons. Entonces yo tengo que ver el basal del paciente, ¿no?, su intervalo QT basal. Es por eso que el electrocardiograma es una prueba basal de ingreso en todo paciente infectado por este nuevo coronavirus, para ver el basal del paciente, porque el mismo virus puede producir trastorno del ritmo cardíaco o el tratamiento por la enfermedad puede dar origen a las arritmias, como estamos mencionando, ¿no? Por eso es primordial tomar de basal un electrocardiograma. Según el espectro de enfermedad por COVID-19, la mayoría cursa con un cuadro. Acá entre paréntesis se ha colocado un número, ¿no? 80%, pero como les digo, hablar ahorita de un número es un poco incierto porque todavía no sabemos el impacto global, así que hay que manejarlo con cautela esos números. Pero lo que sí podemos concluir es que la mayoría de las personas infectadas por este nuevo coronavirus cursan con una enfermedad leve. Eso sí, no tanto por el número, sino por decir la mayoría. La mayoría cursan con una enfermedad leve, ¿no? Incluso muchos de ellos son asintomáticos. Ya algunas muestras indican un 15, un 30, hasta un 50% de personas asintomáticas. Entonces, como les menciono, esto es muy variable según el tipo de estudio, según la zona geográfica, según las tomas de muestras que se ha hecho, etcétera, ¿no? Pero lo que sí se conoce es que la mayoría tiene enfermedad leve, ¿correcto? Felizmente, ¿no? Ya un menor porcentaje tiene enfermedad grave, ¿correcto? Un menor porcentaje, 15%, y enfermedad crítica con complicaciones sistémicas en un 5%, donde la mortalidad aumenta y puede llegar hasta un 50%, ¿no? Esos pacientes que ingresan a UCI, lamentablemente su mortalidad es muy alta, ¿no? De cada 2, 1 aproximadamente, de acuerdo también a su pronóstico, sobrevive, ¿no? Entonces es, como les digo, muy variable, pero sí decir que la mayoría cursan con enfermedad leve, eso es correcto, ¿ya? Eso es correcto. Entonces más o menos el comportamiento de esta
enfermedad por COVID-19, por este nuevo coronavirus, más o menos tiene este comportamiento, o se espera, ¿no?, que tenga este comportamiento. Por ejemplo, este es de un estudio en China, que justamente es donde fue el brote. Se tuvo la mayor cantidad de casos, ¿no? Ahí están 44.000 pacientes, donde el 81% cursó con una enfermedad leve, ¿ya? Con una enfermedad leve. 14% enfermedad severa, 5% enfermedad crítica. Entonces, ¿qué podemos concluir? Y esto se ha venido también encontrando en los demás países. Podemos decir que la mayoría de las pacientes infectados por este nuevo coronavirus cursa con enfermedad leve. Podemos concluir eso, ¿ya? Con respecto a este nuevo coronavirus y a lo que viene a ser el embarazo, ¿qué sabemos de la enfermedad COVID-19 con respecto al embarazo? Si bien es cierto que la muestra es escasa, todavía estamos en un plano de incertidumbre, las sociedades científicas se han pronunciado, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, la Federación Internacional de Ginecobstetricia, la Federación Internacional de la Salud Fetal, etcétera, han dado ciertas pautas, ciertos protocolos, ciertas recomendaciones con respecto a una gestante cuando contrae la infección por este nuevo coronavirus. Entonces, ¿qué nos preguntan acá? Con respecto a su tratamiento, ¿no? Con respecto a su tratamiento, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasa si una gestante se infecta por este nuevo coronavirus? ¿Cómo sería su tratamiento? Y en general el tratamiento no varía, ¿correcto? No varía en general con respecto a una persona que no, o a una mujer que no esté embarazada, porque felizmente las drogas, los fármacos que se están utilizando hasta el momento no han demostrado teratogenicidad de forma científica, de forma objetiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, los antivirales ritonavir que se está empleando en esta infección, podemos emplear ritonavir, lo hemos empleado en VIH, lo hemos empleado en hepatitis B durante el embarazo, también lo podemos utilizar acá. Los macrólidos son antibióticos seguros, al igual que los beta-lactámicos, podemos emplearlos sin ningún problema en la gestante. Al igual que la hidroxicloroquina, ¿no? Recuerden, paciente gestante con artritis reumatoide, puedo utilizar hidroxicloroquina, gestante con malaria, puedo utilizar cloroquina. Lo que sí está contraindicado es la primaquina, recuerden. La primaquina sí estaba contraindicada, ¿no? Podemos dar AINES, sí, no hay problema en el uso de AINES de la gestante, ¿no? Por eso la mejor respuesta era la A. El tratamiento no varía en general, ninguna sociedad ha manifestado que cierta terapia que se está utilizando sea potencialmente agresiva, teratogénica durante el uso en una paciente embarazada, ¿no? En una paciente embarazada. Lo que sí, obviamente, hay que tener cuidados de acuerdo al trimestre, ¿no es cierto? Pero ninguno de forma absoluta está contraindicado. Por eso la respuesta es la A. El tratamiento no varía en general. Según los estadios de la enfermedad por COVID-19, ¿dónde se produce el síndrome de estrés respiratorio agudo o la falla cardíaca, falla multiorgánica? De manera didáctica hay ¿no es cierto?, un estudio en la cual se ha tratado de clasificar de manera didáctica los estadios de enfermedad de COVID-19 y se ha correlacionado eso con la clínica, la sintomatología, y obviamente esto ayuda y aporta para entender también el tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha dividido en 3 estadios, ¿no? El estadio temprano, el estadio 1, ¿no?, que es la infección temprana, ¿no es cierto? Entonces acá hay una fase replicativa del virus, miren, una fase replicativa. El virus, como cualquier virus, cuando ingresa a la célula huésped, lo que busca es replicarse, ¿no? Y eso es lo que hace el coronavirus. El coronavirus ingresa en la célula alveolar y empieza a replicarse. Por eso la primera fase de la infección primaria es replicación del virus. Por eso miren acá la carga viral es alta.
La carga viral es alta. Es por eso que acá debemos iniciar los antivirales. Los antivirales ritonavir, lopinavir, se deben utilizar de manera precoz, ¿correcto? De manera precoz. Y acá el paciente pues tiene, ¿no es cierto?, fiebre, tiene tos seca, diarrea, cefalea, ¿no es cierto?, astenia, fatiga, etcétera, ¿no? Luego viene el estadio 2, que es la fase pulmonar, en la cual el paciente va a tener la famosa neumonía, ¿no? La neumonía por este nuevo coronavirus, la fase pulmonar. Se desencadena una respuesta inflamatoria en el pulmón, y esa respuesta inflamatoria en el pulmón, por ataque de las células alveolares, edema intersticial, va a desencadenar, ¿no es cierto?, una neumonía en la cual el paciente va a tener insuficiencia respiratoria, acá ya va a tener disnea, ¿no es cierto?, y obviamente va a tener alteración en la radiografía de tórax, ¿no?, el famoso patrón en vidrio deslustrado, un patrón intersticial, obviamente con edema también pulmonar, que se ve ya en casos graves, ¿no? Y la fase 3 ya es el último estadio en el cual se habla de una fase hiperinflamatoria, porque acá el daño ya no es solo a nivel del pulmón, sino el daño es a nivel sistémico, ¿correcto? A nivel sistémico. Entonces empieza a dañar el corazón y puede dar una falla cardíaca, puede dañarse de forma severa el pulmón, causándose un edema agudo de pulmón no cardiogénico, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Paciente hace shock séptico, paciente hace un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con falla renal, con falla suprarrenal, etcétera, ¿no? O sea, acá el paciente ya hace un síndrome de disfunción multiorgánica y obviamente la muerte. Y esto es lo que se presenta en el paciente crítico. Este es lo que se presenta en el paciente crítico, ¿no? En el paciente grave, su neumonía. En el paciente leve, ¿no es cierto?, su fiebre, su cefalea, su astenia. En el grave, su neumonía. Y en el crítico, su disfunción sistémica. Su CDRA, su falla cardíaca, su falla suprarrenal, su falla renal, su sepsis, etcétera. ¿Da? Y eso ya se ve en el paciente crítico, que hemos dicho, más o menos según el comportamiento es 5%, y de estos su mortalidad es alta porque ingresan a UCI y llega a un 50% aproximadamente, ¿no? El grave más o menos 15% y el leve un 80%. Entonces debemos entenderlo así, el estadiaje, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser la enfermedad por COVID-19. Por lo tanto, acá que nos dicen en qué estadio se presenta el síndrome de distrés respiratorio agudo, falla cardíaca, falla multiorgánica, sepsis, es en la fase 3, en la fase de hiperinflamación, ¿no?, en la fase de respuesta inflamatoria severa que va a comprometer muchos órganos. La fase 2 es la neumonía, la fase pulmonar, y la fase 1 es la leve, la de replicación viral. El gen que codifica las enzimas, ¿no?, proteasa, la ARN polimerasa en el coronavirus, ¿cuál es ese gen? Ese gen es el gen ORF1, ¿ya? Esta es una pregunta de virología, ¿no? El material genético, el genoma, hemos dicho, de este nuevo coronavirus es un material de tipo ARN monocatenario positivo y tiene múltiples genes, como ven, gen que codifican la proteína M, ¿no?, de la membrana, N del nucleocápside, S del spike, de la espícula, de la que interacciona con el ECA2, y el gen que codifica las enzimas, proteasa, ARN polimerasa, que es el gen ORF, ¿ya? Este es un dato importante que deben tener en cuenta en relación al tratamiento por la enfermedad COVID-19. Se está utilizando antivirales, se está utilizando terapia biológica, se está utilizando plasma, ¿no es cierto?, para el tratamiento de la enfermedad COVID-19, y también se está utilizando antibióticos. Y recuérdate la combinación de acitromicina con hidroxicloroquina, ¿no es cierto? Este tratamiento que se está utilizando en la enfermedad por COVID-19 es potencialmente arritmogénico. ¿Por qué potencialmente arritmogénico? Porque estas dos familias de fármacos, macrólidos, hidroxicloroquina, prolongan el intervalo QT. Recuerden que el intervalo QT, ¿ya?, el intervalo QT
se calcula desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Acuérdense, este es el QRS, ¿no es cierto? QRS, entonces lo calculo acá, desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, es lo que se conoce con el nombre de intervalo, ¿ya? El intervalo QT, ¿correcto? El intervalo QT. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, de esa manera calculamos el intervalo QT, ¿no? Y como ven, ¿qué contiene el intervalo QT? Que fue una pregunta de residentado en fisiología, ¿no? Contiene, el intervalo QT contiene el complejo QRS que representa la despolarización del ventrículo y contiene la repolarización del ventrículo representado por la onda T, ¿verdad? Por la onda T. Entonces el intervalo QT, recuerden, el intervalo QT que se debe emplear, ¿no es cierto?, para evaluar al paciente que va a recibir un tratamiento arritmogénico, que estamos diciendo es acitromicina, hidroxicloroquina, debe ser el intervalo QT corregido. Ojo, intervalo QT corregido, ¿ya? Entonces, para ello hay una calculadora, ¿correcto? Que es una aplicación como tal, ¿no? Que lo podemos descargar incluso en los celulares, que te da el QT corregido. Pero ahora, la forma práctica, obviamente si no tenemos dispositivo, la forma práctica de calcular el QT corregido mediante la fórmula de Bassett, ¿ya? Esta fórmula nos calcula el intervalo QT corregido, que viene a ser el QT corregido, viene a ser el intervalo QT calculado, el que tú has calculado acá, el que has medido, ¿no? Desde el inicio del QRS hasta el fin de la onda T, sobre la raíz cuadrada del RR. ¿Y qué es el intervalo RR? Entonces tú en un EKG lo que vas a hacer, ¿no es cierto? Si acá completo un EKG, vas a tener esto, ¿verdad? Entonces acá tienes tu QRS, tu onda T, QRS, onda T. Entonces, esto de acá, el pico, recuerda, es la onda R, pues, ¿no? El que está arriba, onda R. Entonces tú calculas esto, ¿cuánto mide de acá a acá? Ese es el intervalo RR. Entonces desde una onda R hasta la otra onda R, ese es el intervalo R. Y el resultado de eso, tú le sacas la raíz cuadrada. Y ese es el cociente para calcular el intervalo QT corregido. Esa es la llamada fórmula Bassett. Ahora, como les digo, ya hay un aplicativo que nos da de manera directa. Tú colocas solamente tu QT, colocas tu frecuencia cardíaca y te da ese aplicativo digital, te da el QT corregido. Si no, lo calculamos de esta manera. Calculas tu intervalo QT en el electrocardiograma y lo divides entre la raíz cuadrada del intervalo RR. Y ese viene a ser el intervalo QT corregido, que es el que debemos emplear. ¿Cuánto es el intervalo QT normal? Eso va a depender de la edad, del género incluso, ¿no? Si es varón, si es mujer, pero más o menos se dice que menos de 450 milisegundos es un intervalo QT corregido normal. Menos de 450 milisegundos, ¿no? O como veíamos en las clases, menos de 0.45 segundos. Ojo, es lo mismo, ¿ah? En este caso estamos hablando de milisegundos, por eso es menos de 450. O menos de 0.45 segundos, como quieras. Cuando hablas de un QT alterado, acuérdate de esta cifra. Entonces le aumentas 1, 46, 48, 50. ¿Correcto? 46, 48, 50. Porque este paciente que tiene más de 0.46 o más de 460 milisegundos en varón, o más de 480 milisegundos en mujer, o en pacientes ya que tienen más de 500 milisegundos, se dice que el paciente es de alto riesgo. ¿Para qué? Para producir arritmia. ¿Qué arritmias? Arritmias ventriculares. El famoso Torsades de Points, la famosa taquicardia polimórfica, taquicardia helicoidal, también llamada
arritmia ventricular, ¿no es cierto?, polimórfica, helicoidal o torsades de Points. ¿Estamos? Muy bien. Eso es el valor alterado, ¿ya? Por eso acá nos dice, debemos suspender el tratamiento potencialmente arritmogénico en la enfermedad por COVID. ¿Cuándo? Cuando encontramos en el EKG ya un intervalo prolongado. ¿Y cuál es el intervalo prolongado? Que nos indica que ya debemos suspender el tratamiento más de 500 milisegundos, porque como hemos dicho, ahí ya el paciente es de alto riesgo para la producción de este tipo de arritmias, que es el torsades de Points. Entonces, si yo al inicio el paciente le tomo su EKG y su intervalo QT estaba normal, y luego le doy su tratamiento, ¿no?, porque enfermó por COVID-19, acitromicina, hidroxicloroquina, y en el control de su EKG le encuentro un intervalo QT más de 500 milisegundos corregido, ese paciente es de alto riesgo. Por eso en ese paciente debemos suspender. ¿Ya? Cuando es más de 500 milisegundos, se suspende el tratamiento a base de acitromicina y hidroxicloroquina.